el señor Sergio Puglia. Bueno, Sergio, muchísimas gracias. Gracias por venir, ¿eh? Por favor, un placer. ¿Está bien el retorno ahí que pediste auricular? Muy bien. Estupendo. Bueno, ¿cómo estás? Yo contento, feliz y chocho de la vida. Como siempre. Es raro verte de mal humor. Pero tengo grandes arrancadas. No me digas. Toco, ¿eh? ¿Qué es lo que te calienta, lo que te pone de mal humor? Bueno, la ignorancia me pone de mal humor. Entonces se va a calentar a cada rato nosotros. La intolerancia que estamos viviendo me pone de mal humor. La violencia y la descalificación gratuita me pone de mal humor. Y profesionalmente el que no se guarde la línea estricta para el quehacer que uno desarrolla. Así que el no manejo ético y el no estudio también me pone de mal humor. A pesar de todo eso, que cunde en este momento en el país, de todo lo que acabo de decir, siempre dije que conmigo no van a poder y trato por todos los medios de tener muy buen humor. Excelente. Arranque usted que yo voy para abrir las vías. Vamos a ver. Bueno, ¿cómo fue la primera vez que te diste cuenta que la cocina era lo tuyo o que tenías que ir por ahí? Bueno, yo vos sabés que lo tomé siempre como un hobby en una primera instancia. Yo nací en una familia que para la familia toda la cocina era fundamental. Era parte del vínculo, parte del encuentro, parte de las discusiones, parte de los berrinches. Parte de todo era en la cocina. Y la cocina era lo que solucionaba también un montón de cosas. En el sentido de que era la cocina el lugar donde más se vivía y por otro lado donde se actuaba, se fabricaba y se trabajaba para ese placer hedonista por excelencia que es comer. Así que yo me crié en ese ambiente y en esa familia que vivía para comer y no comía para vivir, y directamente pensé siempre que era un ámbito fantástico para la creatividad, para la labor terapia. Nunca pensé en ella profesionalmente. Siempre tuve las aspiraciones de que iba a ser escribano y abogado. Y estudié y me recibí de procurador. Toda esa historieta hice todo hasta que un momento dado dije, bastó. No estudió más porque era un momento muy difícil, era el momento de la dictadura. Dije, ¿para qué voy a estudiar Derecho en un país que pierde el derecho y pasa a ser de hecho? Y en la búsqueda de ¿qué? ¿Ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Dije, ¿por qué no la cocina? Mi padrino era dueño de restaurantes, yo me crié corriendo en los corredores y en las cocinas de los restaurantes, como en el de mi casa. Así que dije, ¿por qué no la cocina? Y justo buscando posibilidades de estudio, encontré una beca a la que me presenté y no gané, pero igual me pude ir y logré estudiar. Y ahí me di cuenta. El gustito. Le tomé el gustito. Y ahí me di cuenta que tenía condiciones para eso. Ojo, porque hay que tener condiciones para la cocina. No es que vos agarrás y estudiás y sos ya brillante. Es mentira. Como si estudiás para abogado y después sos brillante como abogado, no. Y estudiás para doctor y la misma historia. Bueno, no. Doctor en medicina. Yo me di cuenta que tenía capacidad y que me gustaba y que tenía pasta para eso. ¿Y la clave es la pasión? En todo la clave es la pasión. Fundamentalmente. El ser riguroso, exigente con uno mismo y saber que la tarea que elegiste para desarrollar no termina cuando obtenés el título, sino que todos los días te exige cada vez más estudio, profundización y realización. ¿Vos estudias hasta el día de hoy? Yo estudio hasta el día de hoy. No paro. Tengo la obligación, pero además está el tiempo que le dedico a la investigación, a conocer, a disfrutar, a ver cómo se transforma la materia prima, a aplicar nuevas técnicas, a aplicar nuevos instrumentos que salen al mundo de la cocina para obtener un producto final diferente. Y bueno, que uno no puede parar. Es una carrera, creo que en todas las carreras pasa lo mismo. En la cocina, yo creo que la única diferencia que tiene la gastronomía con las otras carreras es que vos dependés del otro, en el sentido de que vos trabajás para el otro, trabajás para que el otro te dé la aprobación. Y el grave problema es que no sabés cuál es el nivel de educación gastronómica, de sensibilidad, de pasar por la materia esa que tiene el otro. Entonces, ese otro te va a juzgar primigeniamente, es decir, te va a juzgar de acuerdo a la subjetividad y no a la ecuanimidad. Bueno, con los medios de comunicación pasa lo mismo. Todo igual, exactamente lo mismo.
Entonces, pero uno depende, en el medio de comunicación también depende. Es igual. Exactamente, dependes de la gente, Ujú. del favor de la gente. Y ahí corres riesgos muy grandes. Podés tener una trayectoria brutal, pero le hiciste mal una milanesa a una persona y Ujú. te destruye como si fueras un cocinero del primer día. O la pifiaste en la comunicación y es lo mismo. Exacto. O sea, Y más con las redes sociales. un hecho negativo puede tapar todo Sí. lo bueno que se hace. No, porque la gente tiene en este país, estoy hablando de nuestro Acá. país, tiene memoria corta. Entonces, la trayectoria, hay un montón de gente que me puede estar escuchando ahora y no tiene la menor idea que yo hace 40 años que estoy en los medios y hace 50 que estoy en la gastronomía. Pero a partir de, podemos decir que está bien, que está mal eso, ¿no? Pero que está bien que ahora con el hecho de MasterChef has tirado o pasado una barrera. A No. mucha gente ha llegado. Sí, renové. Mediáticamente, quiero decir, ¿no? Sí, mediáticamente hay todo un sector de gente joven, Ujú. gracias a Dios, muy jóvenes, niños, adolescentes y jóvenes que descubrieron a Sergio Puglia. ¿Por qué? Porque yo estaba instalado en un nicho de mercado que era la gente grande. Que abarcó a todo. A Entonces, toda MasterChef lo que tiene es que abrió todo el panorama y me dio a conocer con un sector de la sociedad que indudablemente, capaz que me habían visto. Hay gente que me para en la calle y me dice, pensar que yo a usted lo vi porque mi abuela me obligaba a ver el programa. Pero yo en la buena vida yo lo veía con la che. Ahí. Yo me acuerdo. ¿Ves? Es verdad. Eso que él me dice, mi abuela miraba el Club de la Buena Vida y yo miraba el Club de la Buena Vida, pero después la vida Ujú. me llevó por otro lado y ahora lo reencontré Ah. con MasterChef. Eso sí es cierto. MasterChef me ha dado una visibilidad, una cosa. Y después MasterChef me ha puesto también en la consideración de aquellos que me ningunearon durante muchos años. Mucha gente me ninguneó diciendo, es un gordo chanta, no sabe nada, es un improvisado, es un cocinero mediocre, no sabe nada. Bueno, incluso te han llegado cuando- mensajes a la radio. Sí, diciendo sí. Entonces, cuando ahora me ven dar una devolución, yo estuve dirigiendo un instituto de enseñanza gastronómica, que fue el primer instituto privado después de lo que había en el país y después del Crandon, que es añejo. Sí. Pero el Crandon no tenía los cursos de profesionales. Nosotros fuimos con la Escuela Superior de Hotelería y después el Instituto Técnico Hotelero, los primeros en salir a formar profesionales. Lo tuve durante 20 años y fui docente durante 20 años, 20 y pico de años. Entonces, eso que yo, las devoluciones que doy, la impronta que le doy antropológica, yo debuté en los medios hablando de antropología gastronómica. Hay gente que no tenía la menor idea que yo hacía eso. Entonces, MasterChef me dio la posibilidad de la vidriera, de que redescubrieran a este gordito que estaba en la televisión hace exactamente, y en los medios hace 40 años. ¿Y cómo viste que los niños, desde chicos, gracias a MasterChef, tomaran una pasión y de verdad, le digo. Te lo voy a decir, yo nunca me imaginé vivir esa fantástica devolución de los niños. Cuando hoy me encuentro con los niños y los niños me reconocen y lo que quieren es que hablar conmigo es de la cocina y de que por qué no hay un MasterChef de Junior y que esto y que lo otro, yo me quedo, me parece fantástico, ¿sabes? Porque yo me sentí como un rara avis cuando de chico pensé, una de mis pasiones es la cocina. Cuando yo, y la tomé como un hobby, y me dediqué a lo que el establishment familiar indicaba, tenés que estudiar, tenés que ser un profesional, Mandato social. el mandato social, tenés que tener un título, que sé qué. Entonces, cuando se quiebra el manejo institucional y yo puedo irme para la cocina y transformarme en un profesional de la cocina, yo era un raravis. No te olvides que cuando yo volví de estudiar en el exterior y me presenté a buscar empleo, me dijeron que lo que había estudiado no era una carrera. Así que me fui a la Argentina porque aquí no tenía posibilidades de desarrollar una carrera. Increíble. Así No, que mi esa es hijo, la mi hijo te realidad. ve en la tele y te dice, mirá, el jurado de MasterChef. 6 años tiene, sigue usted. Ahora, respecto a eso, y perdón capaz con las palabras, ¿no? Pero he escuchado notas que lo has dicho tú. ¿Ha cambiado ese concepto respecto a hace 20 años atrás cuando te llamaban al canal y preguntar qué hace ese puto en televisión, por ejemplo? ¿Eso cambió? No, eso hay una mayor, ¿cómo te voy a decir? Hay una sociedad mucho más moderna, mucho más flexible. Los jóvenes hoy en el mundo son directamente mucho más diversos, mucho más abiertos. Saben desde jóvenes que hay diferentes posiciones y diferentes elecciones en la vida y que pasa por el respeto, porque en definitiva los que eligen una forma de vivir diferente al statu quo no te piden nada prestado.
ni te ofenden, ni nada por el estilo. Entonces, en los jóvenes hay una mayor tolerancia. Después hay un sector de la población que, aunque parezca mentira, la gente más mayor, que ya está más allá del bien y del mal, que se dio cuenta que aquella actitud negativa, aquella actitud no permisiva, aquella actitud discriminadora de una etapa de su vida, fue realmente lastimosa, fue realmente muy, muy mala, y hoy está mucho más laxa, mucho más inteligente, mucho más abierta. Y después hay un intermedio, un interregno, que es la gente más o menos de los 45 a los 60, más o menos, que sigue siendo el peor muro, no acepta absolutamente nada y tiene como el terror de que sus hijos, que su prolongación en la vida, adopte o de alguna forma tenga alguna inclinación como para tener una elección de vida diferente a lo que ellos consideran que tiene que ser, porque siguen considerando que sus hijos son una propiedad de ellos y no un ente autónomo. Así que, pero la sociedad además es una sociedad que se ha caracterizado por ser una sociedad hipócrita. Desde el poder político hasta la sociedad en general. No todo. No quiero generalizar. Siempre hay gente que se separa de esto que yo estoy diciendo. El poder político lo utilizó como bandera de penetración y de conquista. Llamó a los distintos organizaciones discriminadas y minoritarias y les dijo: vengan que yo voy a trabajar por ustedes. Eso no quiere decir tampoco que los haya aceptado totalmente, sino que trabajó y manejó muy inteligentemente ese tipo de cosas. Y no puedo dejar de reconocer que fue un paso adelante, que fue además un jugarse en una sociedad pacata y conservadora, que fue un poner al Uruguay en una posición de sociedad abierta, reconocida internacionalmente y todo un montón de cosas. Me parece que todo eso ha sido justo. No sé si todos los que lucharon por obtener todo eso están de acuerdo con lo que obtuvieron. ¿Y vos cuando te diste cuenta que ya eras homosexual y era bravo en tu época? Porque si ahora es bravo, ¿cómo lo llevaste? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Cómo te relacionaban en el liceo? Yo luché en contra de esas inclinaciones desde que tuve conciencia de que las tenía. Y luché para poder cumplir con el mandato social en el que estaba incluido, en el que estaba inserto. Y después me di cuenta de que era muy difícil, bajo todo punto de vista, seguir luchando, y entonces empecé a tener una doble vida. Y esa doble vida significaba vivir a escondidas una sensación, una plenitud desde el punto de vista afectivo y desde el punto de vista de relación, totalmente a escondidas. Y después traté por todos los medios, sin ofender al otro, por eso a mí nadie me puede señalar como que yo ofendí con mi manera de vivir y con mi manera de sentir, sin ofender al otro, tratando de establecer y de cumplir con la normativa social que me habían mandado, en la que estaba, directamente traté de ser lo más libre posible. Excelente. Y aprendí a convivir con la discriminación, la crítica por atrás de la espalda, el insulto gratuito y todo un montón de cosas. Aprendí, y yo siempre dije, cada día a la mañana: conmigo no van a poder, conmigo no van a poder. Y bueno, y así fue, y aprendí a vivir, y me hice respetar por lo que soy y no por lo que hago. Lo que hago en mi intimidad es un asunto mío. Totalmente. Y entonces yo aprendí a colocarme y a tenerme un lugar en una sociedad embromada, discriminatoria, pero que me respetaba por lo que yo estaba haciendo, no por lo que yo era. Demoré a los 60 y pico de años a patear el tablero y a sentirme que aquella libertad con la que yo traté de manejarme toda la vida podía ser plena y absoluta, debido a los cambios que yo veía que había desde el punto de vista de la voluntad política. Y entonces yo no fui de los que salí del closet, como dicen ahora modernamente, para agredir o no sé qué. Salí del closet naturalmente en un programa de televisión cuando me preguntaron qué proyecto tenía de vida para el año siguiente, y dije: casarme. Y me dijeron: ¿con quién? Y dije: con Horacio. Excelente. Y si te gusta bien, y si no te gusta, no, que se maneje, pero por supuesto. Ale Malbón. Por supuesto. ¿Y cómo se enteraron tus padres? No, mis padres no se enteraron. ¿Nunca se enteraron? Never llamé en la perra life. Yo creo que lo sabían, pero fueron tan inteligentes que nunca hablamos del tema. Que nunca hablaban del tema. Era como un tema tabú, era como algo que... No se hablaba. No se habló directamente. De eso no se habla, querido. No era un tema tabú. No se hablaba absolutamente. Yo me enteré que mi padre se había peleado con el primo hermano, que había sido
casi un hermano en su vida, y que llegaron a la muerte de ambos sin dirigirse la palabra, porque un día el primo le dijo que yo era una persona gay, y él le dijo que él era un atrevido, que era un ordinario, no sé qué, y le bajó la persiana y nunca más hasta el día que se murió. Entonces quiere decir que mi padre lo supo desde el primer día, no tuvo la posibilidad o la capacidad de poder hablarlo. Yo tampoco tuve la capacidad de poder hablarlo con él. Capaz que no era necesario, así que ahí está. Pero sin embargo tuviste un gran amor 10 años, que fue una mujer, que hoy día es amiga tuya. Es una gran amiga, es una de las grandes amigas de mi vida y que comparte absolutamente mi felicidad, y que estuvimos a punto de casarnos y yo le dije el día que le dije las cosas, le dije así claramente: no me voy a casar contigo porque vos sos la mujer que yo más he amado en mi vida y no te voy a cagar la vida, porque yo siento de esta forma. Y ella me dio un beso y me dijo gracias, y hasta hoy seguimos juntos. Brillante, brillante. Sí, usted. Hablando de relaciones, esto que se habla ahora que está como en boca de todo, o de moda, el poliamor. Nada, eso es una pelotudez. Eso es poner en evidencia una práctica que hace todo el mundo desde hace muchos años en estas sociedades hipócritas en las que vivimos. Porque no me vas a decir que el mundo hetero, el mundo gay o el mundo de lo que quieras, el mundo de los seres humanos, no tienen absolutamente reglas de juego eróticas y sexuales en las cuales se ponen en práctica. Durante muchísimos años las mujeres fueron un objeto sexual, no un sujeto. Exacto. Y directamente los hombres, machistamente, vivieron su doble y triple vida, teniendo amantes por todos lados. Y ellas siendo cornudas conscientes, pero no se podían patear el tablero porque si no, se morían de hambre. Después, la mujer fue creciendo porque ha sido el ser más maravilloso de los últimos 40 años, que evolucionó de una forma tan genial que se transformó de un objeto en un sujeto y empezó a ejercer la libertad. ¿Y qué es esa libertad? Moverle el piso al hombre, a una sociedad machista que la tuvo sojuzgada como una persona más durante muchísimos años. Esa mujer ejerce la libertad, y cuando ejerce la libertad tiene la posibilidad de elegir con quién quiere acostarse, igual que el hombre lo hizo desde que nació. Entonces, ese poliamor, esas reglas de juego a veces de parejas abiertas, parejas triples, parejas lo que sea, viven desde hace años. Así que poliamor es una palabra nueva para algo tan viejo como es el mundo de clavarse los cuernos y vivir libremente el sexo. Dejémonos de pavada. Escucha, ¿entendiste? Capiche. Bueno, entonces vamos con la pavada. El mundo tiene hoy una cosa que yo a veces pienso, se olvida: la mala memoria, la memoria corta. La gente parece que son fundacionales todos, como en la política. Los blancos se van, llegan los colorados y empieza todo desde cero porque lo que hicieron los blancos estuvo mal. Se van los colorados, viene el Frente Amplio y ya todo fue una mierda hasta que ellos llegaron para fundar el nuevo país. Bueno, así es la historia. Lo mismo pasa con la gente. La gente tiene corta memoria. Parece que desde que ellos nacieron y empezaron a razonar, el mundo es mundo. No, el mundo existe muchos años antes y el ser humano lo habita y lo ha hecho crecer, lo ha hecho generar científicos maravillosos, poetas excepcionales, músicos maravillosos e hijos de puta mayores. Y ahora que hablaste de las mujeres patearon el tablero los últimos 40 años, Sí. ¿cómo ves el movimiento feminista? Bueno, el movimiento feminista me parece maravilloso, con la única diferencia que una cosa es ser feminista y otra cosa es ser enfermizamente feminista y exacerbadamente feminista, y que parece que todo es un ataque. Y la mujer tiene que caminar al lado del hombre, no en contra del hombre. Esa es la historia. Igualdad. Si vos querés modificar y hablás de principios de igualdad, no podés atacar, tenés que unirte para trabajar juntos y modificar y crecer entre los dos, agarrados de la mano, hombro con hombro, en pie de igualdades. Tiene que ganar lo mismo que gana el hombre, tiene que vivir como vive el hombre, tiene que ser libre como el hombre. Eso es una cosa, pero otra cosa es decir esta cosa exacerbada que ahora las mujeres están el movimiento feminista en contra del hombre. No. El mundo necesita tener mucho más color femenino. Estoy totalmente convencido, pero en unión, en comunión con el hombre. Vos decís que se fue un poco al carajo. Más o menos. ¿Y esto que pasó con Juan D'Artes y actrices argentinas? ¿Qué No opinas? pienso opinar. No opinas de eso, perfecto. No me voy a meter en ese tema. ¿Sabes por qué no me voy a meter en ese tema? Te lo voy a decir por qué. Decime. Porque tengo amigos que están metidos en ese tema y no quiero sufrir las consecuencias. No me voy a meter en ese tema. No es nuestro. Bien. Sí, bien, es verdad. Está bien, bien. Si fuera un tema que sucedió acá, bueno, podría ser capaz que podría opinar. Allá no opino.
Bien de bien. Mientras disfruta del café el señor Sergio Puglia, le quiero hacer una pregunta. Sí, cómo no. Ah, yo soy un fanático del café, te voy a decir. Sí, yo No también. el mío, pero bueno. No, yo ¿Cómo soy está el un café fanático para del el café. No, por favor. No, te voy a decir, soy un fanático del café, colecciono café. El café, además, durante muchísimos años viajo especialmente a buscar café a distintos lugares. Y entonces me traigo café de Etiopía, café de Guatemala. ¿Copiluac? ¿Lo conoces? Que el copilúa no. Indonesia, dice que es Ah, un sí, mejor. Indonesia, ahí está, me dijiste el grano, pero no, la planta y no me Ah. dijiste. Indonesia sí. Y me traigo blends y me traigo granos y colecciono y los guardo en lugares frescos, sin luz y con bolsas especiales y todo demás. Y normalmente el uruguayo toma el café mal, porque lo toma quemado, porque toma un café torrado, no le gusta el café natural porque le parece que es demasiado flojo y no entiende el picor que tiene el café, ni lo que significa la persistencia en paladar, y además de eso el aroma, que eso es muy importante, la persistencia en boca y a su vez el aroma. Pero en los últimos años y ahora especialmente se ha puesto de moda los distintos lugares de café en el país y estamos de alguna forma acercándole al consumidor con buena información y con buen trabajo desde el punto de vista de la investigación y de la presentación del producto, distintos cafés para salir de ese café tinta china inmundo que se tomó toda la vida en este país. Quemado con azúcar, que eso es terrible además, porque el grano de café quemado con azúcar, entonces la tinta china es porque se está quemado y el amargor que tiene porque está quemado. Entonces los paladares están mucho más amplios, están mucho más elegantes, uno puede descubrir. Este café que normalmente en las radios, el café que te pueden dar es una porquería, está rico. A las cámaras, gracias. Y que además de todo eso, Gracias. Tiene un buen equilibrio de sabor. Pero me siento de Masterchef. Un buen equilibrio de sabor. Así Se que, muere. Ahí va. entonces, podés perfectamente Sí, chef. Sí, subir chef. al balcón. Gracias, señor Balcón, gracias. Voy a ir con un Muy mensaje. orgánico lo estamos haciendo, Sí, ¿no? pero lo está viendo en las redes sociales. Voy a ir con unos mensajes que seguramente va a ser un disparador, que hay mucha gente que está escribiendo. Por ejemplo, uno dice, un genio total Puglia. ¿Qué programa el de hoy, por Dios? Excelente entrevista, los amo. Ese es uno, dice Leticia. Perfecto. Acá dicen, qué lujo tener a Puglia de invitado. Arriba, chicos, dice Leonora. Mira. Otro dice, hola, soy Jorge de Cutza, quiero felicitar al invitado de lujo, admiro su cultura, tanto su historia como la gastronomía que practica. Lo escucho todavía en el Pan Pan. Mira qué bien. Callate que ahora me fui del Sí, ya sé. Vamos Hay a uno- saber. eso te iba a decir, porque allá en la transmisión de Facebook, Sí. por ejemplo, pregunta, Puglia, ¿no estás a esta hora en Sarandí? Yo Verónica. y abrí el programa. Contestale a Verónica que te está mirando allá. Mirá, Verónica, abrí el programa de Alpampán, hice todo lo que tenía que hacer, recibí a María de los Ángeles con el maestro Barcos que vinieron a promocionar el espectáculo del Solís el 16 y le entregué a mi querido compañero, al señor Jaime Clara, el programa que empezó a salir con María Emilia Pérez Santarcieri y me vine para acá a conversar con los muchachos. La grandeza, ¿no? De tener un programa al aire y venir a otra radio, así que Perdón, eso también se yo valora. me he cruzado varias veces en eventos, ¿o no? Ujú. Y muy amablemente me dijo, avísame con tiempo. Ahí va. Y Sí, cuando es yo verdad. cumplí, hice los deberes, Sí, y el señor cumplió, y perdón, y 55 estaba acá. Sí, es verdad, es verdad. No, y para que no terminé el mensaje de Jorge de Cucha. A ver. Dice que quiere ir a la Baguala, dice que quiere saber más o menos cuánto sale y cuándo hiciste el clic de empezar a adelgazar. Eso Bueno, te lo dice Jorge de Cucha. Venía Jorge, no estoy más en la Baguala, bomba, boom. ¡Bum! La Baguala yo la conocí porque justamente un amigo me hablaba de la Baguala, y era justo una persona que trabajaba dentro de la Baguala y que había sido asesor de ellos desde el punto de vista gastronómico. Yo conocí la Baguala y quedé perdidamente enamorado de la Baguala, a tal punto quedé enamorado de la Baguala que cuando me enteré que había, porque es un lugar paradisíaco, cuando me enteré que había un emprendimiento de chacras, me compré una chacra. Así que tengo una chacra que es la número 7 y que sale derecho a la playa y que es un lugar Qué fantástico, divino. maravilloso. Tengo 3 hectáreas en donde pensaba hacerme una casa. Una casa enorme que iba a ser un estudio de televisión, un estudio de radio y no me pensaba mover de ahí. La cuestión es que en un momento dado me di cuenta que yo todavía tenía cuerda para rato y que el mar me atraía, el río me atraía, la playa me atraía, el campo me atraía y dije yo con la actividad que tengo todavía para desarrollar no puedo bajo ningún concepto encerrarme en una chacra y hacer una vida de ermitaño. Así que
puse la pata en el freno y en vez de construir ahí me compré un departamento en el centro. Bien. Entonces, un departamento que hacía 5 años que estaba atrás de ese departamento. Y es un edificio emblemático del centro de Montevideo. Mira todo lo que te estoy contando de mi vida. Que es un edificio hecho por Fallé Figari, que Mariano Arana me dijo que es el edificio más importante del centro de Montevideo. Son 4 pisos, 4 departamentos y yo me compré el primero, en la calle Río Negro y Soriano. Entonces estuve 9 meses de obra porque hice una restauración de ese piso maravilloso y ahora estoy viviendo ahí. Quiere decir que, por otro lado, la Baguala se transformó en un desafío. Me lo propusieron los dueños y se transformó en un desafío y yo dije, me parece fantástico poder otra vez, después de tantos años, volver a estar en una cocina, cocinar, armar un equipo, pensar los menús, desarrollar una actividad, todo un montón de cosas. Es absorbente. Yo, después de muchos años de haber estado al frente de la cocina en el restaurante El Panorámico, en el Puglia Restaurante, haber tenido hotel, haber tenido restaurantes en Punta del Este, restaurantes en Atlántida, después de haber hecho todo lo que hice en mi vida, haber dirigido Buquebús durante la época de Luciano Federico y después cuando empezaron los catamaranes rápidos, después de haber estado trabajando en todo eso, un día resolví que yo iba a estar afuera de la cocina. Pero en la Baguala me pareció tan fantástico todo que acepté el desafío. Y después de 2 años, con un equipo armado, con una colocación de la Baguala en el mercado, después de haber hecho un esfuerzo para que la Baguala se transformara en tema de conversación Es verdad. y todo ese tipo de cosas, resolví que tenía que recuperar mi tiempo. Eso significa que tenía que volver a tener el espacio para que, si me invitan ellos, venga. Si tengo ganas un sábado de irme a Punta del Este, me voy a Punta del Este. Y si tengo ganas de viajar a Chile, me voy a Chile. Y si tengo ganas de irme a Indochina, me voy a Indochina. Y no estar pensando que, como tengo el fin de semana el pico más alto de trabajo, tengo que estar encerrado en la Baguala haciendo la comida junto con el equipo y tratando de dirigir. Entonces, como a esta altura de mi vida acabo de cumplir 69 para 70 años, empecé a vivir los 70 años, tuve la suerte de poder decir hasta acá llegó mi amor y es una etapa fantástica de mi vida que quedó atrás, así que no estoy más en la Baguala. Bien, ¿y cuándo fue el clic para empezar a adelgazar? No, eso me llevó 2 años o 3, porque yo me pasé 20 años haciendo dietas y tenía dietas en las cuales tenía un éxito de loco, bajaba 20 kilos. Y entonces después Mucha gente le pasa lo mismo. Tiraba la chancleta y ¡boom! Engordaba 30. Después hacía otra dieta, bajaba 15 o 20 kilos y ¡boom! Recuperaba todo lo perdido y más. Entonces había llegado a los 160 kilos. Entonces, sí. ¿Qué lo parió? Entonces, en un momento dado, yo dije, estoy cumpliendo años, me estoy poniendo viejo. Viejos son los trapos, pero me estoy poniendo mayor, soy una bomba de tiempo, tengo 60 años, soy intrínsecamente un tipo sano, no tengo colesterol, no tengo esto, no tengo el otro, pero en cualquier momento puedo reventar como una chinche. Entonces, un amigo mío se había hecho la cirugía bariátrica en Chile, otro amigo mío se había hecho la cirugía bariátrica en Argentina, y una persona que es la secretaria de un amigo se había hecho la cirugía bariátrica acá en el Uruguay. Entonces empecé a averiguar. Yo no quería hacérmela en el exterior, quería hacérmela en el país. Estuve como muchos meses visitando al equipo médico del doctor Beraldo, su endocrinóloga, su psicóloga, me prepararon para la operación y un día dije, bueno, basta, punto, ponemos fecha, me opero. Y me operé y llevo un año y medio. Una operación cara, ¿verdad? Bueno, es una operación cara porque me la hice privado, pero la hacen en el Maciel. Sí. Y acaba de ganar el Premio Nacional de Medicina, el equipo. Así que del Maciel haciendo esa operación. Tiene que haber una lista. Así que tiene una lista. Segura. Entonces yo me la hice en privado, me operé en el hospital militar y llevo bajado 70 kilos. Espectacular. Puglia, genio. Estaría horas escuchándolo. Silvia de las Acacias, felicitaciones por tan alto nivel de invitado. Muchas gracias. Y sigo usted. ¿Qué se necesita para estar en la mesa de Puglia Invita? Hay que llegar al estrellato. No. No. Siempre me pregunté qué Caminando. hay que llegar, a dónde hay que estar, en qué nivel, No. qué requisito hay que tener para estar en la mesa de Puglia Invita. Para estar en la mesa de Puglia Qué Invita caminata. hay que ser un actor social inteligente
que se la juega, que tiene capacidad de comunicación y que enfoca una parte de la actividad que desarrolla en grado de excelencia y que hace a el crecimiento y a la construcción de ciudadanía en el Uruguay. Hasta actor venía bien porque podía. Ya después todo el resto ya marchó. Nada más que eso. Entonces, es decir, una persona que se destaca porque tiene una actividad importante que contribuye a la construcción de ciudadanía en el país. Nada más que eso. Punto. Puede ser un cantante, puede ser un actor, puede ser un comunicador, puede ser un médico, puede ser un electricista, puede ser un ingeniero, puede ser cualquiera. Y además de todo eso, me tengo que enterar yo de la actividad que hace ese señor para, de alguna forma, hacerle un seguimiento. Exacto. Y en un momento dado agarrar y yo el teléfono y llamar. Porque quien hace la producción del Publi Invita soy yo. ¿En serio? Yo no tengo productora. No delegás. No. Vos sos el que... Yo soy el que llamo y llamo. O sea, Publi Invita. Publi Invita. O sea, no me esperaba. Es verdad. Así que tuve durante mucho tiempo, tuve una productora, Mayra Barragán, después tuve otra productora que es justamente... Lo cocina él. Pero después de toda esa historieta, cuando ellas no estuvieron más al lado mío, yo asumí la producción hasta ahora. Hace muchos años. Pero nunca te dijeron, che, Sergio, no. O no, para, yo le estoy invitando. No, vos sabés que un programa de televisión es un producto que es un todo. Y que tiene que formar parte de una grilla. Y que indudablemente la dirección del canal, quien maneja desde el punto de vista la grilla del canal, tiene que estar de acuerdo de alguna forma con lo que vos haces. Ajá. Durante muchísimo tiempo para el canal yo hacía un programa para la elite y tenía que hacer un programa con invitados populares porque tenía que hacer de alguna forma un programa de Avenida Italia para el Norte. Yo toda la vida dije que yo, por suerte, soy un comunicador que me escucha Avenida Italia para el Norte, que me escucha Avenida Italia para el Sur, que me escucha el Montevideo y el país. Y eso, exacto, esa es una realidad que no se puede discutir. Porque si yo hace 40 años estoy en los medios de comunicación, es porque la gente quiere que esté. Así que si yo tengo el favor de la gente y el apoyo publicitario, lo que yo estoy haciendo no es ni para un lado ni para el otro, es lo que la gente quiere que yo haga. Entonces esa es la historia. Bien, o sea que me quedó una pregunta colgada. Igual te voy a decir que el programa Publi Invita va a cumplir el año que viene 30 años al aire. Impresionante. Consecutivos. Impresionante. ¿Cuántos programas hay? Hoy día hay por los dedos. No. Hoy día hay poco. Hay muy bueno, alguna vez que se fue de la televisión Cacho y se fue Sánchez Padilla. Eso es el único. No hay otro. Sí. Me quedó una pregunta colgada en la entrevista y después vamos a ir con otro tema. ¿Quién le pidió casamiento a quién? ¿Horacio a vos o vos a Horacio? No, el asunto fue así. Un día estábamos conversando, viste que ahora existe en el Uruguay el matrimonio igualitario, no sé qué, lo otro. Y vos estarías dispuesto a casarte, no sé qué. Y dice el otro, bueno, sí, yo qué sé, no sé, bueno. Vos tomaste la iniciativa. Entonces dice, sí, sería bueno, no sé qué. ¿Sabes una cosa? El mundo como el nuestro, que es el mundo gay, estaba desprotegido. Yo tenía amigos que vivieron 30, 40 años de pareja, y después uno de ellos fallecía, y si no había, decir, un testamento hecho especialmente, pero además con consentimiento de la familia para que después la familia no lo reforzara, podían dejar al otro en la calle. Es verdad. Después de haber construido 30 o 40 años de vida. Entonces, en un momento dado, cuando surge esta historia del primero, la ley del concubinato, y después la ley del matrimonio igualitario, yo qué sé, a mí me pareció que, fíjate que yo llevo 16 años con Horacio, me pareció que era algo interesante eso, pero fundamentalmente no nos iba a cambiar a nosotros nada, sino que lo que nos daba era un marco desde el punto de vista legal que permitiera, por la ley natural de la vida, yo me voy a morir antes. Entonces, de alguna forma le permitiera a él, ya que ha contribuido a la consolidación de mi vida, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista, él ha contribuido a eso. Entonces yo dije, bueno, qué mejor que estemos de alguna forma consolidados, solidificados en una relación legal. Entonces por eso, pero
habíamos conversado y conversado y conversado, pero no habíamos tomado la resolución. Y en ese programa de televisión que te digo que era Consentida, y que me preguntan las chiquilinas cuál era el proyecto del año 2016, Sí. y yo le dije, casarme. Y entonces, así, como una cosa, así como si estuvieran en una nube, me preguntaron, ¿casarte con quién? ¿Estás de pareja? Y entonces yo le dije, sí, casarme con Horacio. Muy bueno. Y se les cayó el culo a las 3. Me pidieron un corte. Me encantó. No, siga usted que después ¿Sí? voy por otro lado. Yo voy por Yo otro le quería preguntar por el lenguaje inclusivo. lado. No, eso me parece una reverenda estupidez. Habla de la incultura, habla directamente de cómo queremos manejar y de alguna forma querer disfrazar algo que en el fondo nadie acepta. Es decir, si vos querés ser inclusivo, demostralo con hechos. No me vengas con la X, ni con la E, ni con la pavada. Demostralo con hechos. La realidad es que uno tiene que tener una actitud inclusiva y no jugar con ese tipo de fantochada. Nació en la Argentina el lenguaje inclusivo. La Real Academia Española dice que es Sí, un pajería. sí, sí. Basta con la pavada. Basta con la pavada. Estamos rodeados de pavada. ¿Y por qué Dejémonos de copiamos eso? pavada. Y porque copiamos, las sociedades están totalmente idiotizadas y están oligofrénicas, copian la pavada, en vez de cambiar, las cosas tienen que ser reales, hay que cambiar de adentro hacia afuera, no solamente lo exterior. Así que yo te digo, chiques, ¿y qué es chiques? ¿Qué es chiques? Pavadas, Todes, todo todes pavada, y todas. todes y todas. Pero, entonces, bueno, no me hagas calentar, cambia de tema. Cambia de tema. ahí No se vale me da. la pena, le das entidad a la pavada. Viene, ¿no? viene de la mano que te iba a preguntar. ¿Qué? Y si vos hablas de esa manera, ¿es ser no políticamente correcto? Ah, Hoy día que pero se- no me digas que te gusta lo políticamente No, correcto. le pregunto. Estoy harto de lo políticamente correcto, querido. Estoy harto. Este país está ahora todo lo políticamente correcto. Y por atrás te clavan la puñalada. Lo políticamente correcto es hacer las cosas correctamente. Basta con la guarangada. No te golpeas el pecho defendiendo una cosa y después haces otra. Basta con la guarangada. Lo políticamente correcto es otra posición exterior que encubre la falsedad y la hipocresía en la que estamos viviendo. Desde el punto de vista social, desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista que lo quieras. La sociedad hipócrita juega lo políticamente correcto. Basta. Tenemos que ser auténticamente nosotros. No necesitamos ese tipo de cosas. Veo que pasa mucho que declaraciones, hay aplausos. Aplaude, Hay aplausos. Primera vez que hay aplausos. Aplausos y lleno de gente. Mirá, ya trae la No, no, es lleno histórico. de gente. Es la primera vez que hay tanta Yo gente. me- Alex, Impresionante. Gabriela Imperio, directora de la radio, Bien. Clara, Mauro, están todos. En las casas. Apellido ilustre, Imperio. Claro, y nieta de Carmelo. Apellido Nieta de ilustre. Carmelo. En el mundo de la comunicación, Claro, en el sí. mundo de la publicidad. Claro. Y en el mundo. Ilustre ese apellido. Sí, señor. Pero la memoria corta de este país Es nadie verdad. sabe nada. Es verdad, Todo el mundo mira para el costado. es verdad. Yo quería ir a entrar. Quería ir a- No, es que ya está. No, yo quería leer ¿Ahora el qué? tema del Uruguay en la política. ¿Cómo ves el Uruguay ahora? ¿Hay solución para lo Uruguay que es un está país- complicado? Uruguay es un país maravilloso. Maravilloso. Uruguay es un país genial. El Uruguay es un país fantástico. Primero, es el país más demócrata de América Latina, a pesar de que tenemos que empezar a modificar un montón de cosas. Sí. ¿Y cuál es la base de la democracia? Tener partidos fuertes, instituciones sólidas y directamente esto que estamos haciendo nosotros, libertad de prensa, Claro. libertad. Un pueblo libre es el que puede elegir, no un pueblo que está sojuzgado, no un pueblo que está adormecido, un pueblo libre. ¿Y qué es un pueblo libre? Un pueblo culto, un pueblo informado, un pueblo sensible. Ese es un pueblo que puede elegir. Por eso que tenemos que de alguna forma recuperar lo que hemos perdido. ¿Qué hemos perdido? Educación, 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 educación. Divino discurso, pero no pasó nada. Entonces, vamos a trabajar el ADN de la educación. Divino el discurso, pero el ADN no lo encuentran, porque no tenemos los aparatos suficientes, parece, para encontrar el ADN. No hay análisis que lo encuentre. Entonces, tenemos que recuperar. Yo no soy de los que pienso que todo tiempo pasado fue mejor. Hoy tenemos una sociedad mucho más justa, una sociedad realmente mucho más Evolucionó igualitaria, mucho, sí. una sociedad mucho menos discriminatoria. Yo no digo que todo tiempo pasado fue mejor y tampoco digo que todo lo que se ha hecho en estos últimos años sea malo. No. Lo que digo es
que esa instalación de lo políticamente correcto, esa instalación de lo político por encima de lo jurídico, esa frase nefasta, lo político por encima de lo jurídico, el que parte de la justicia esté cooptada ideológicamente, que la enseñanza esté cooptada ideológicamente, que se enseñe hasta en las escuelas ese manejo desde el punto de vista ideológico, todo eso que está sucediendo. Eso es lo que hay que revisar, porque eso no le hace bien a esta democracia, que es una democracia fantástica. Es el sistema en el que hemos elegido vivir y tenemos que, de alguna forma, seguir en él. No es el perfecto, pero es el más aceptable de todos. Entonces tenemos que volver a recuperar algunos valores y solidificar lo que tenemos. Entonces, pero el país es fantástico. Yo no le llamo a los políticos clase política porque no son una clase, para empezar por ahí, ¿eh? Es decir, y son además gente que nosotros elegimos y le pagamos el sueldo. Así que de clase nada. Los políticos que tenemos en este país, con todos los defectos que le podemos criticar, son maravillosos al lado del resto del mundo. El mundo de las relaciones políticas, porque por un lado se tiran con municiones y por otro lado comen juntos, se abrazan y están todos juntos. Quiere decir, pero eso es base de la democracia. ¿Qué mejor que yo el otro día tuve en la radio al presidente de la Cámara de Diputados, a Gandini, que se va, y a la doctora que entra por el MPP? A mí me parece fantástico ese tipo de cosas, que haya una convivencia, no una connivencia, sino una convivencia, y que justamente en las diferencias se encuentre el consenso. Porque ¿qué es la política? Negociación pura. Exacto. ¿Y qué es la política? Encontrarse para el bien mayor. ¿Y cuál es el bien mayor? La sociedad y el país. Si te olvidaste de eso, entonces te vas al carajo. Sí, usted. Al pasar hablaste de democracia. Sí. ¿Qué me puede decir de la actualidad de Venezuela? No, Venezuela es una dictadura, es un horror, es un mamarracho. Bueno, por pero favor. acá... ¿Y la somos los postura de pocos Uruguay países- ante eso? Bueno, lo que pasa, no me hagas. Yo no soy políticamente correcto, pero no me metas el dedo. Yo te voy a decir simplemente esto. Mi sobrina es directora de arte publicitario. Hizo la carrera en la Católica y hizo además su magíster en la Estados Católica Unidos, y en Stanford, en Estados Unidos. Es una mujer que está casada con un venezolano y que cuando quedó embarazada vino a tener familia aquí y fue la secretaria de Cacho Bañasco en el Teatro Solís. Es una mujer brillante y que se dedica al mundo de la publicidad y el mundo del arte. Yo lo que te quiero decir es que ella, después de tener familia, su marido no se adaptó al Uruguay y volvieron a Venezuela. Venezuela, el gobierno está de alguna forma cooptado por el gobierno cubano. Los tiras de la dictadura de acá son cubanos. La ideología cubana y el sistema cubano del gobierno cubano está instalado en Venezuela desde que Chávez hace el negocio de venderle el petróleo para que Cuba no se vaya al bombo. Sí, sí. Entonces, y además Chávez con aquellas valijas económicas maravillosas fue cooptando toda América Latina, comprando conciencias en toda América Latina para generar el socialismo del siglo XXI. Y las familias, esas familias ideológicas lo sostuvieron, tuvieron la desgracia de que Chávez, que era un líder, ojo que no estoy hablando mal de Chávez, brillante Chávez, creo, hizo una red que te lo voy a decir. Entonces, es decir, cuando se les muere y viene este energúmeno que habla con los pajaritos y se va al más allá. Entonces, El futuro. este que es un burro, porque además es un inepto y burro, es un dictador. La posición de Uruguay, bueno, nosotros siempre jugamos a los países neutrales, que esas con noticias de que el hijo de Tabaré, el canciller mexicano, el hijo de Tabaré y toda esa historia, yo no voy a entrar en eso, no tengo pruebas, no sé absolutamente de nada. Ahora la última noticia es que la embajada uruguaya está en el mismo departamento en el que estaban las oficinas del hijo de Tabaré. Bueno, yo como creo que además hay fake news y que además las redes son una cloaca, mal usadas, son brillantes y maravillosas, pero hay un montón de gente que se esconde en el anonimato y que tira cualquier cosa y te puede matar, si puede, te puede matar, como me han matado a mí. No te olvides que yo fui trading topping el 25 de diciembre por poner un Twitter
en el cual dije, qué bueno, tienda inglesa, se da cuenta de que somos un país de servicio y abre el 25 para que la gente pueda ir a hacer las compras y no sé qué. Y me transformé en un negrero, en un hijo de puta, en un que no respeto la fiesta de los obreros, el explotador, que el obrero tiene derecho a estar en familia. Y el obrero iba a trabajar si quería, y si no le servía no iba a trabajar. Pero lo que pasa es que tienda inglesa los perseguía y tienda inglesa esto, entonces todo un mundo de suposiciones que llevaron a que yo fuera trading topic para que me dieran palos y para que otra gente me defendiera. Fíjate la mediocridad en la que vivimos. Y cómo, además, el problema de la persecuta que estamos viviendo todos no es un problema del gobierno ni de las ideologías, es un problema de los militantes. Entonces, Venezuela tiene el problema de los militantes, que están todos prendidos de la teta, desde el ejército hasta el militante. Entonces, yo creo que hay que encontrar una situación de diálogo, un encuentro cívico, una conversación pero así en serio, reconocer cuáles son los problemas que vive hoy Venezuela, porque para Maduro no hay emergencia, ni hay Está todo bien. situación... No hay emergencia humanitaria. Emergencia humanitaria. Así que, es decir, encontrar una situación de diálogo... Pero no están dadas las garantías hoy por hoy, ¿no? ¿Eh? Que no están dadas las garantías. No están dadas las garantías para nada. Y después hay bueno, yo espero que no termine en una guerra ni nada por el estilo. Y el papel de Uruguay, bueno, es un papel que cumple, que unos están de acuerdo, otros no están de acuerdo, es una acción política, y bueno. ¿Y reconoces a Guaidó como presidente o no? Yo no reconozco a nadie. Guaidó, en definitiva, si me fijo y leo y escucho y me informo y todo un montón de cosas, está tomando ante el vacío de poder, porque no está reconocido la última elección del señor Maduro, la misma Constitución por 2 artículos dice que el presidente de la Asamblea es el que asume la presidencia. Pero ¿cuál es el problema? Que él a la Asamblea, el mismo Maduro a la Asamblea, la dejó de un costado cuando ganaron las últimas elecciones por aplastamiento a la oposición y dijo, es un núcleo, una célula ilegal, son todos terroristas y lo que vale es la constituyente, que la constituyente la crea él y que está cooptada por él y que está al servicio de él. Entonces la gente tiene... Mi sobrina no pudo bancar vivir con su familia, su hija y su marido en Venezuela, y directamente fue asaltada, denunciada por los tiras cubanos como extranjera con dinero, fue asaltada en su casa, fue amordazada, le pusieron una media en la boca, la ataron con alambre, le robaron todo lo que tenía y se salvó la nena porque la nena estaba en el colegio. No hay, tenés 2 días a la semana agua, así que no te podés bañar todos los días, querido. No conseguís la mercadería para comer ni los medicamentos, así que directamente, ¿qué es ese país? ¿Qué es hoy? Entonces se fue a México y vive hoy en México. Cuando me hablan de la democracia venezolana, entonces yo le digo, si eso es democracia, lo nuestro, querido, es el paraíso. Bueno, a María Gracia, ganadora de Masterchef, le pasó, Sí. nos contó. Sí, nos contó que estuvo acá María Gracia, ¿verdad? Cuando pasaba todo lo que pasaba con mi sobrina fue que yo encontré a María Gracia en la primera cosa, por eso me emocioné y me puse a llorar. Ah, es verdad. Y Ella nos contó acá en el programa que pasó algo muy similar. Pues. te pasó eso, y bueno, eso, entonces esas experiencias no valen para algunos, Ajá. es decir, no valen y directamente parecería que el mandato supremo es seguir defendiendo a lo indefendible. ¿Qué es esto? ¿Me va a hacer un regalo? Te voy a hacer un regalo. ¿Qué desayunas? Bueno, yo desayuno café. ¿Café todos los días? Mira, te voy a dar la otra porque está más. Está sellada, esa es la sellada, le dieron. Pero es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. ¿Sabes en qué vas a desayunar a partir de ahora? En un jarrito. En la taza de Hacemos lo que podemos. Mirá. Ay, mira qué linda. ¿Te gusta? Viene con sticker, Viene con sticker y todo. Mirá, tenés sticker de. Ahí, mirá, ahí tenés. Ahí, para adhesivo. Horacio, para darle a... ¿Tomás mate? No tomo mate. ¿Horacio no toma mate? No, tomaba mate hace mucho tiempo, pero después dejó el mate. No tomo mate, no tengo nada en contra del mate, es la bebida nacional, pero la utilizamos mal. Yo creo que uno tiene que sentir plenitud en las cosas que le gustan, pero no puede suplantar el desayuno, que es la comida principal y más importante del día, por el mate. Tiene que desayunar primero y después entonces tomar mate, como corresponde. La taza de no era cierto sublimaciones. Exactamente. Que tenés tazas, tenés remeras de Sergio, gorros, tenés stickers, todo, y lo buscás en No era cierto sublimaciones en Facebook y en Instagram.
Ahí está todo. Ahí tenés toda la ¿Cuántos, info. muchachos? ¿Cuántos años tiene el programa en el aire? Tercera temporada. Arrancamos la tercera temporada, el 3 de julio cumplimos 3 años y es que llegamos. Mira qué bien. Si no, morimos Me antes. encantó. ¿Te No, gustó? me encantó Sí. venir. ¿Qué te queda por hacer? Ah, me queda por hacer un montón de cosas, nene. ¿Cómo cuáles? Decime 3. Mira, yo te voy a decir tres. Quiero volver a tener un instituto, así que voy a tratar de poner otra vez un instituto. Bien. Quiero abrir un negocio que... Este es el país de la fotocopia, yo corro un riesgo, digo ahora lo que quiero y Después salen todo el mundo corriendo a te copia, copiarme, sí. como hicieron con el carrito de los chorizos de Atagado, Manolo. Así apagado. que ahí sale todo esto. Entonces, quiero poner un negocio que reúna todo un montón de cosas, la degustación, Bien. el producto nacional por excelencia, que sea una vidriera magnífica y que además tenga lo mejor de lo exterior para que el uruguayo, el consumidor inteligente, sepa dónde comprar, qué comprar y cómo maridar. Bien. Y después de todo eso tengo 2 proyectos más de programas de televisión. Bien. Opa, no se puede contar. Bien, no se puede contar nada. Ni en pedo te cuento nada. ¿Y la radio? Sigue La igual. radio sigue. Larga vida, 40 años de radio, querido, ¿cómo lo ves? Día Internacional de la Radio hoy. Hoy es el Ah, Día bien. Internacional de la Hacé Radio. una reflexión. ¿Qué Yo es la creí- radio para Yo vos? creí que me habían traído por eso, porque por era como el supuesto. prócer. Es que lo- Claro, es que que- es el de la a radio. ver, ¿Por qué cogote? Pero ¿Qué lo postergamos. cogote? Pará, lo postergamos. A raíz de eso. Ah, ¿viste? Claro. Seguro. ¿Patentaste que cogote? No. Que es man, te di una patada y te trajo hasta acá. Me venís con cosas raras. Bueno, el asunto es, Decime. la radio es una caja de resonancia fantástica, que tiene la obligación, o como cometido, tratar por todos los medios de ser un ejemplo de libertad y de comunicación real. Tratar de ser ecuánime, porque la gente se llena la boca hablando de objetividad, y nadie puede ser objetivo cuando somos sujetos. Así que lo que tenemos que, con el discernimiento, la cultura, la información, ser ecuánimes. Y nosotros lo que tenemos que ser objeto catalizador de comunicación con la gente. Por eso tenemos el poder del micrófono. El micrófono nos abre una ventana grande, que es la gente que nos está escuchando. Y a la gente le tenemos que dar lo mejor, pero rigurosamente. Nosotros tenemos que ser rigurosos con nosotros mismos y tratar de darle a la gente todas las posibilidades, de escuchar todas las voces, de escuchar todas las opiniones, de escuchar todas las voces de los cantos, lo que son los hechos culturales que hacen a cualquiera de las sociedades que están en el mundo, pero además mirar bien hacia adentro, porque nosotros tenemos que ser representativos de la sociedad en la que estamos. Así que la radio que es una caja de resonancia de distintas formas de ver la vida que le permite a la gente modificar, crecer, sentir que se les está dando la posibilidad de ser mucho más libres. Eso es la radio. Primera vez que está lleno, está lleno, la manija como a veces hasta las empieza manos. aplaudiendo. Está, mira, Inés te está mirando por allá y Sí. dice, me encanta Puglia, es tan culto, había que... habla de todo, sin ningún pelo de la lengua, dice. Y después tenés a Mónica del Prado que está escribiendo, Julio desde Madrid nos está escuchando. ¡Ay, qué por maravilla 970 eso! universal.com. Maravilloso Madrid, qué ciudad fantástica. ¿Cuál es la mejor ciudad que visitaste? ¿La que más te gustó? No. ¿Madrid cuánto fuiste? ¿50? ¿Qué? ¿A Madrid cuánto fuiste? 50. Ah, sí, más o menos. Pero no, el asunto es, hay ciudades con las que vos empezás a tener una relación afectiva Ajá. y que, en definitiva, a través de la vida, son ciudades en las que volvés y te empezás a transformar en un ciudadano más. Madrid es una de ellas, Nueva York es una de ellas, París es una de ellas, Londres es una de ellas. Ujú. Es decir, no Nueva Delhi, porque a Nueva Delhi no sé si volvería. Es decir, las ciudades en las que vos volvés son las ciudades en las que directamente hay algo que te llama y que está en tu interior. Entonces, ¿qué es Madrid? España es uno de los pocos países en el mundo donde nosotros decimos Uruguay y saben de dónde hablamos. Para empezar por ahí. Ujú. Lo mismo pasa La con madre patria. lo mismo pasa en Italia. Entonces, uno se siente como que está en su propia casa. Exacto. Nosotros nos reconocemos en parte de las costumbres. Nosotros que parece que por muchos años pensamos que nacimos de gajo, porque directamente parece que nos miramos el ombligo y nada más. No, nuestra cultura bajó de los barcos, nuestra formación bajó de los barcos, nuestras influencias bajaron de los barcos.
Así que España, Italia, Francia estuvieron presentes siempre y nos formaron. Nosotros en ese joint venture, en esa forma de ver la vida, bueno, geográficamente fuimos modificando algunas cosas y las hicimos propias. Pero cuando caminamos por el territorio español o territorio italiano o el territorio francés, nos reconocemos a nosotros mismos, de alguna forma. Así que por eso uno vuelve, por eso uno se siente en su lugar. Entonces no se siente un extranjero. Y la ciudad Madrid para mí es una ciudad que une muchas cosas. Une épocas difíciles. España para mí es muy importante, te voy a decir por qué. Porque yo soy el resultado de un gallego. De un gallego que me dio todo en la vida, que fue mi padrino. Entonces, la cultura española para mí es como, la tengo como propia, además de la italiana. Entonces, yo me siento en España como en mi propia casa y me siento atraído por todo lo que ahí sucede. También tuve la suerte de que en un periodo difícil del Uruguay, grandes amigos vivieron en España y yo fui a verlos, Taco Larreta, Dadesfer, es decir, Berriel. Entonces yo tuve la suerte de poder estar con ellos en ese momento y de compartir con ellos un montón de cosas. También tuve la suerte de que volvieran, como yo volví, ellos volvieron y bueno, llegaron al final de su vida aquí. Entonces, España, Madrid, caminar por las calles de Madrid para mí es recuerdos. Y los recuerdos en la vida son parte de tu vida. Y la música en la vida es parte de tu banda sonora. Y la gente en la vida, los amigos, tienen un sello en tu vida. Y yo soy el resumen de todo eso. Te emocionaste. Gracias por emocionarte, gracias por tus palabras, como siempre. Muchas gracias. ¿Sabes lo que me tenés que decir ahora? ¿Qué? Soy Sergio Puglia, escucho, hacemos lo que podemos y decime un aleluya. Soy Sergio Puglia. Escuchen, hacemos lo que podemos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gracias por la buena onda. Muchísimas gracias. Señoras y señores, nos vamos a hacer una pausa, 4 minutos más de las 6 de la tarde. Luego de la misma hasta las 6:30, ¿qué hacemos, señor? Hacemos lo que podemos. Ahí va. Ya antes, Gracias, Sergio. Muchísimas gracias. Monumental, La verdad, te monumental. mando un abrazo porque la verdad, sos un monstruo. La verdad, muchísimas gracias por la buena onda. Por favor. ¿Pasaste bien? Gracias a Pasaste ustedes. bien. Nos sacamos una fotito para las redes. Muy bien. Me voy a sacar las ganas de saludarlo. Sí. Hija de nieta de Imperio. De Carmelo. De Carmelo. Nieta de Carmen Imperio y hija de Imperio, digo.